¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Sermón del Podcast. Bienvenidos, tomen su lugar. Bienvenido, Pastor Will, Pastor Lemuel. Qué bueno que podemos reunirnos y esperemos que disfruten la charla como nosotros disfrutamos este tiempo. Te damos la bienvenida a El Sermón del Podcast, donde todos tienen un lugar. Así que toma un lugar con nosotros. mientras conversamos sobre lo que Dios está haciendo en el mundo Y cómo nos invita a participar en su obra. Comenzamos. Gracias por tomar su lugar con nosotros. Vamos a abrir la charla con la lectura de la Biblia en Juan capítulo 4. Un tema que muchos tal vez han escuchado más de una ocasión, la mujer samaritana, pero hoy vamos a hablar de algo que tal vez a veces pasamos por alto o tal vez no, así que quédense con nosotros todo el episodio. La mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús le respondió: Créeme, mujer, que ya está cerca la hora en que ustedes no adorarán al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, pues la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya está aquí, cuando los verdaderamente adoran al Padre lo harán guiados por el Espíritu y en forma verdadera, porque el Padre así quiere que sean los que lo adoren. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo guiados por el Espíritu y en forma verdadera. La mujer respondió: Yo sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo: Ese soy yo, el que está hablando contigo. Lo estoy hablando en tercera persona, no estoy refiriéndome a mí, para que no digan que yo que estoy hablando con ustedes soy el Mesías que tanto esperaban. Sí, porque luego tienen unas dudas ustedes existenciales muy profundas. Bueno, pues como dijimos, es un pasaje que tal vez ya muchos conozcan o no, así que vamos a empezar a charlarlo para todos los que lo conozcan y para los que no lo conozcan. ¿Qué les parece? Esa parte... Dale, Febe. No, tú. Bueno, encontramos el diálogo, lo encontramos ahí arrancamos en el verso 19, pero obviamente hay un antecedente, ¿no? Ya Jesús tiene este encuentro y está como rompiendo varias barreras al hablar con la mujer, pues porque es una mujer, porque no era algo común. Y es como algunos escritores lo van a definir así, ¿no? Como una cita a la que Jesús llega, ¿no? O sea, dice que había una necesidad de él por pasar por ese lugar, o sea, no era la única ruta hacia donde se dirigían, pero él decide que tienen que pasar por ahí. Y en el diálogo, pues ya ha ido como dejándole ver algunas cosas a la mujer, ¿no? Ya han discutido algunas cosas. Y aquí pudiera parecer de pronto que ella pregunta esto como desviando la conversación de dónde va, o tal vez con toda intención, ¿no? Pensando, este hombre me conoce, sabe de mi pecado o sabe de lo mal que es a mi vida, y entonces necesito ponerme a cuentas con Dios, pero justo ahí, ¿no? Nos lleva a ese punto que mencionaba el pastor Lemuel, en dónde lo hago, o sea, dónde es el lugar correcto, donde encuentro la presencia de Dios para rendir esa ofrenda, ese sacrificio, y que pueda estar a cuentas, ¿no? Entonces es totalmente relevante el cuestionamiento, y creo que también sumando esa tensión que dice que pudiera seguir existiendo, puede ser mucho más profundo, ¿no? No solamente de dónde experimentaban la presencia de Dios, sino lo que nos motiva a buscar esa presencia de Dios. Si solamente es el hecho de decir, tengo que estar a cuentas con Él, o hay algo ya en nuestra relación que anhela, ¿no? Experimentar y entregar la mejor adoración.
A mí me saltan dos puntos o dos cosas ahorita de la lectura, y una de ellas es la confianza que siente la mujer al hablar con Jesús, porque lo considera alguien que le va a saber responder de manera adecuada. Y creo que ahí podríamos entrar una de las cosas que a veces discutimos, ¿no? Y hablábamos hace algunos conversatorios atrás de que a veces somos guiados por el influyente de la organización o del grupo, por su opinión o sus gustos, ¿no? En muchos sentidos, en el aspecto musical, en el aspecto eh, de cómo él considera el lugar, el adorno, todo esto, pero la mujer le pregunta por qué ella considera que Jesús tiene como ese nivel un poco más cercano a Dios, ¿no? Por así decirlo. A mí se me hace que eres profeta, y entonces le lanza la pregunta. Entonces, esa primera parte a mí me lleva a pensar en eso, ¿no? De no cualquiera puede darnos una respuesta tan fiable, ¿no? A nuestras dudas, a nuestras inquietudes, y que tendríamos que ir precisamente a Dios, ¿no? O sea, si estamos haciéndolo bien, si estamos haciéndolo en el lugar correcto, si el lugar es el adecuado, y no porque Dios nos haga una serie de requisitos tiene que estar pintada de blanco, tiene que estar alejada de tal cosa, o no tiene que haber determinados utensilios en el templo, o tienes que presentarte con alguna vestimenta, pero sí, de alguna manera, el punto humano. Yo no sé cómo haya sido toda la educación de esta mujer, que de las cosas que pudo haber preguntado, lo primero que pregunta es la forma o el lugar de adoración, ¿no? O sea, ¿por qué le surge esa inquietud? ¿Qué tanto hay en ella que le inquieta saber o que está haciendo lo correcto, que está adorando en el lugar correcto? Y la segunda, ¿no? O sea, lo decía hace un ratito Lemuel, seguimos como en esa pelea de Dios no está en este lugar, y empezamos a remarcar, ¿no? Los 10 puntos por los cuales nosotros creemos que no está, o Dios está en este lugar porque aquí se hace esto, esto y esto y esto, ¿no? Y, y tal vez tendríamos que ir nuevamente a preguntarnos, no si se debe adorar en Camino de Vida, o en La Tercera, o en Berriozábal, o quién lo está haciendo correcto, ¿no? Porque ese es un comparativo meramente como tal vez hasta de egos, desde nuestra humanidad, desde nuestra carnalidad. Y creo que ahí tenemos que volver a repensar y replantearnos, ¿no? O sea, ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? Lo decimos como una oración, como algo donde levitamos, o ¿cómo se dice la palabra? No sé si es levitar, pero como esa oración que siempre decimos, es que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y hemos entendido esta frase? O sea, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Y esas dos cosas hay. Yo no sé qué significa esa frase. A mí nunca me ha quedado muy claro a qué se refiere Jesús con adorar en espíritu y en verdad. Porque no dice adorar en el espíritu, ¿no? Sí. Adorar en espíritu y en verdad. Aunque después Jesús se llama a sí mismo la verdad, ¿no? En fin. Digo, nunca he entendido a Juan, pero creo que algo que mencionabas, Willy, de que la samaritana ve en Jesús a alguien casi como al Mesías, ¿no? Y por eso le pregunta y Jesús le responde que llegará un tiempo en que no importa en dónde adorarán, sino que deban adorar en espíritu y en verdad. Y ella le dice, bueno, sí, cuando venga el Mesías nos va a explicar, ¿no? Como que le da el avión y le dice, bueno, tú tampoco sabes, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, pues yo soy el Mesías y te estoy explicando. Y creo que en el Evangelio de Juan, lo que vemos, una de las características de Jesús es que Él es la presencia de Dios. En
En Juan 1, cuando se habla de la encarnación de Cristo, se habla, o del Logos, se habla de la encarnación en términos de que se pone el tabernáculo, haciendo referencia al tabernáculo del desierto. Y después en Juan 2, cuando Jesús entra en el templo y dice, destruyan este templo, y dice ahí mismo, ¿no?, que se refería a su cuerpo, y sus discípulos se acordaron de él cuando resucitó. Y bueno, hay otros pasajes donde creo que es lo que Jesús está diciendo es que Él es el templo, o es el lugar de la presencia de Dios. Entonces, cuando le dice a la samaritana que hay que adorar en espíritu y en verdad, tal vez algo a lo que se refiere es que hay que adorar a Dios en Cristo, ¿no? O sea, que ese es el punto de todo, ¿no? Que nuestra adoración debe estar centrada en Dios por medio de Cristo. Y no en fijarnos en cosas como lo que mencionabas, ¿no? De si tiene luces, si tiene colores, el tipo de música. En la semana, ¿no, Willy? De si hay batería o no hay, y todo eso, que siguen a veces siendo debates pues, infructuosos, ¿no? Digo, gracias a Dios ya superamos el tema de las baterías, pero sigue habiendo problema con los géneros de música y con las formas y con las vestimentas que se tienen que usar y y tantas cosas que son secundarias, que yo creo que tienen su utilidad si apuntan a Cristo, pero si sirven para debatir o para distraernos, tal vez Jesús tenga que entrar a latigazos, ¿no? Para sacarnos de nuestras iglesias. Pero bueno, creo que a eso se refiere, por lo menos no sé si la frase como tal en espíritu y en verdad, pero creo que ese es uno de los puntos del Evangelio de Juan, que Jesús es el lugar de la presencia de Dios. Y es ahí donde tenemos que adorar. Y luego me pregunto también, ¿no? Cuando decimos que Dios está en los templos o cosas así, ¿no? Digo, creo que nuestro lenguaje es lo único que tenemos para expresar un sentimiento de asombro ante la gloria de Dios, pero debemos recordar que el mismo Salomón, cuando construye el templo, dice que ni los cielos pueden contener la gloria de Dios, mucho menos un templo, ¿no? Y aún así, de todas maneras construye su templo. Pero es porque sí. Bueno, porque tenemos que tener mucho cuidado en no olvidar que es en Cristo donde está la presencia de Dios y no en un lugar. Bueno, sí en un lugar porque Dios es omnipresente, pero cuando se trata de adorar a Dios es en Cristo, algo así. Pero no sé, Juan, no lo entiendo. Hace unos días escuchaba a alguien precisamente decir desde cómo nosotros encerramos a Cristo o a Dios en un lugar y ahí lo mantenemos hasta el próximo domingo, ¿no? Y nos vamos a encontrar con Él cada domingo y no en nuestro día a día. Y creo que nosotros hemos ido platicando mucho de eso, ¿no? Cómo nos encontramos a Dios en el camino y cómo en el camino suceden cosas y cómo en el camino es que siempre Dios está atento a nuestras dudas, a nuestras inquietudes y obviamente a seguirse formando en nosotros. Y es lo mismo que pasa con la mujer. O sea, la mujer no encuentra al Mesías o no encuentra al profeta, al Mesías, en el templo, lo encuentra en lo cotidiano, lo encuentra en un pozo, lo encuentra a través de esa charla, de cierta forma hasta simplista, ¿no? En donde pues empieza una charla cualquiera y termina en una charla que se convierte en adoración, en reconocimiento y transforma la vida de ella y de una comunidad a su alrededor. Entonces, creo otra vez que la figura de Jesús y lo que decías ahorita, Lemuel, que en Él es que podemos encontrar la verdadera adoración y es todo, ¿no? O sea, la Biblia nos dice que todo está hecho por Él y para Él. Entonces, creo que todo gira alrededor. De alguna manera siempre vamos a encontrar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, que tenemos que seguir a Jesús porque Él es el camino, porque tenemos que creer en Jesús porque Él es la verdad. Y entonces tiene más sentido, mayor sentido el hecho de decir, si queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad,
tendremos que reconocer a Jesús, ¿no? Y no Jesús solo como el humano que vino y murió en la cruz y resucitó y está a la diestra de Dios Padre, sino como ese Jesús en la persona, Dios en la persona de Jesús en su totalidad, ¿no? Entonces, tal vez por ahí también vaya ese tema y que nosotros tengamos que ir reconociendo que no es el lugar como tal, sino es la persona con la que nos encontramos y no en el templo, como ahora lo conocemos, ¿no? En las iglesias o los templos, vaya. Yo sumaría que no es ni el lugar ni se limita a un ritual específico, ¿no? En ese sentido de encontrarlo en la cotidianidad y que puede, de una conversación que inicia así como echar chismecito, de qué has hecho los últimos años, de cómo te ha ido, de qué andas, y termina en algo tan profundo, ¿no? Que puede ser, o sea, como decías, una declaración que de pronto hemos normalizado tanto que parece muy sencilla, ¿no? O que decimos, sí, claro, ¿no? Es en espíritu y en verdad. Y la damos por hecho sin meditar, ¿no? O profundizar a qué está apuntando. Y creo que ahí está rompiendo, y creo que es todo un escándalo, ¿no? Para ese momento, para ese tiempo, el decir que puede ser en cualquier lugar y que no se necesita un ritual. Y aún hoy en día, pues tuvimos, bueno, hace un par de años, ¿no? Con el tema de la pandemia tuvimos esa situación que fue necesario decirle a la comunidad de fe que puedes hacer tu altar en tu casa, ¿no? O sea, que ahí puedes adorar a Dios, que puedes encontrarte con Él ante la limitación de ir o de reunirte en un templo, en un edificio como tal. Y digo que tuvimos que decirle a la comunidad de fe porque parecía muy complicado, ¿no? Como que había personas que sentían estamos faltándole a Dios porque no nos estamos reuniendo y tendríamos que estar buscando sí o sí, ¿no? El cómo reunirnos. Y otra vez, ¿no? Es el pensar en un lugar y en una manera, un ritual, una manera específica de cómo hacerlo, de cómo entregar esa adoración, cuando por esa dicotomía la que vimos de esto es como lo normal o lo natural, y hay otra parte que es sagrada, donde ahí me puedo encontrar con Dios, ¿no? Donde ahí sí va a estar Él, donde ahí puedo rendirme a oración. Cuando más bien tendríamos que estar en esa expectativa constante de encontrarnos con Él y rendir nuestra adoración en los actos que hacemos, ¿no? A mí esta parte, por ejemplo, ahorita que haces el pie en las formas, la liturgia, en cómo como cristianos o creyentes nos cuesta mucho trabajo separarnos de esas ideas, ¿no? O de esas costumbres incluso. ¿Quién nos enseñó a hacer nuestras reuniones grupales o en comunidad de la forma en la que las hacemos? ¿Quién nos dijo que así es? ¿No? Y cambiar esa liturgia, o sea, y no porque estén mal, o sea, yo por ejemplo, de repente alguien decía, yo no se me hace bueno que empecemos un culto sin orar, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, acercarnos a Dios orando, pero y si empezáramos el culto recogiendo las ofrendas, ya no estaríamos adorando de la manera correcta, y si empezáramos el culto cantando, y si empezáramos el culto con la predicación, o sea, y si un día solo tuviéramos predicación y lectura de la Biblia, entonces algo estaríamos fallando, porque las formas han sido más importantes que los fondos, ¿no? O sea, y ahí tal vez cabría el hecho de, ¿para qué nos reunimos? O sea, en la iglesia primitiva, ¿cómo se reunían? Las iglesias o las comunidades de fe, de creyentes, en lugares donde no hay libertad de culto, ¿cómo se reúnen? Dice, por ahí he escuchado historias que había incluso un señor que compró una combi y se subían a la combi y iban leyendo la Biblia y iban orando y iban cantando en la combi.
Y entonces daban un recorrido de 25 minutos y la gente que se subía era la gente que estaba teniendo su tiempo de culto, ¿no? Entonces yo por eso tal vez en las formas digo, estamos tan acostumbrados a esa metodología que de alguna manera ya fuimos instruidos en ella, que si un día llega la comunidad de fe a la iglesia y no hay música y solamente hay palabra o hay predicación y lectura, la gente va a decir, qué extraño, aquí no están haciendo las cosas de manera correcta, ¿no? Y solo porque no hubo música o solo porque tal vez hubo una predicación. Recuerdo que alguien decía en algún momento también, es que predica bien poquito, entonces pues no nos da lo que tenemos que recibir. Y dices, entonces necesitas escuchar sermones largos, que la predicación realmente son 10 minutos y todo lo demás son chistes, cantos, no estoy hablando de mí. Cosas divertidas y ya me salgo, sí, estuvo buena, ¿no? O sea, sí conecté. En otras iglesias eso ha pasado. Ajá. Yo creo que este pasaje precisamente nos dice que la discusión sobre las formas no es relevante, ¿no? Que no es el punto. Pero creo también que a veces las formas revelan mucho de lo que creemos acerca de la adoración, ¿no? Y no tanto por dónde empecemos, ¿no? Sino más bien cuestiones así, ¿no? Si alguien dice, bueno, es que no sé, la predicación tiene que durar tanto, ¿no? Eso te revela algo de qué es lo que es importante para ti en la adoración, ¿no? No vamos a decir que sea una pregunta mala o no, o inválida o no. O es que debería haber más cantos de este tipo. Entonces, eso te revela a ti qué es lo que para una persona que tiene esa preocupación es más importante en la adoración. Entonces, yo creo que sí, no quiero decir que ahora todo se vale, ¿no? En el tiempo de la adoración. Creo que hay cosas que caben dentro de lo razonable y lo sensato y algo que realmente fomente la adoración a Dios. Pero el punto no es qué rituales tengamos o qué liturgias tengamos, ¿no? Algo que, bueno, ya hemos platicado antes y que hemos mencionado en otras ocasiones, que realmente todos tenemos liturgias, ¿no? Que no las llamamos de esa manera, pero todos tenemos liturgias. Y luego, no, es que ahí son muy, muy acartonados, ajá. Pero tu liturgia supuestamente juvenil sigue siendo una fórmula, ¿no? O sea, todos tenemos, y está bien, tiene que ser así, no puede ser de otra forma, no podemos hacerlo de otra manera, más que estuviéramos cambiando cada semana, como alguna vez lo intentamos hacer y nos dimos cuenta que igual caíamos en la repetición, ¿no? Y no tiene nada de malo la repetición, pero precisamente eso nos enseña que lo que realmente importa no es la forma, ¿no? No es el ritual, no es la liturgia, y que entonces todo lo que hagamos o no hagamos, creo que el primer criterio para hacerlo o no hacerlo debería ser que nos lleve a la presencia de Cristo, ¿no? Y no si, por ejemplo, eso va a atraer a más chavos, ¿no? O si van a venir más adolescentes o más parejas jóvenes o van a venir gente nueva. ¿Qué es lo que ya con tal vez 20 años después del movimiento de los buscadores, ¿no? De las iglesias de buscadores, ya muchos se dieron cuenta de que realmente la iglesia de buscadores no tuvo todo el éxito que esperaban que tuvieran, ¿no? Que se convirtieron en iglesias que nada más alimentaban con puré de manzanita, ¿no? Con canela y no había como un sustento o un fundamento de crecimiento bíblico, porque precisamente lo que querían era que su adoración atrajera a la gente. El punto no es eso, ¿no? Sino que nuestra adoración debe ser enfocarnos en Cristo. Al final de cuentas, adoramos a Cristo, ¿no? No somos un gancho, no somos el departamento de mercadotecnia del reino de Dios, ¿no? Esa no es nuestra función. Y ahí, en ese punto, cuando atraemos y hablamos de atracción, al único que a veces terminamos atrayendo es al miembro de otra iglesia que está incómodo o que nada más está buscando salirse y se va contigo porque le atrajo tu liturgia, le atrajo
la manera en la que estás haciendo algo. Ya Porque trajo el seamos pastor. honestos, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos cosas porque decimos, vamos a traer a los jóvenes, pero lo estamos haciendo desde el templo, desde el lugar, o sea, eso nos está poniendo en un jaque. Hace unos días unos amigos mencionaban eso, dice, ¿cómo somos tan hipócritas que hace un año podríamos haber sido 20 y de repente una iglesia tuvo problemas y crecimos y nos sentimos también porque llegaron 10, pero no llegaron 10 personas que ganamos en una campaña de evangelismo que estuvimos visitando o que estuvimos orando por ellas, sino porque se fueron de su iglesia. Y nos sentimos bien a gusto rellenando ¿cómo se llama? Una sábana de informes en donde decimos, éramos 20 y ahora recibimos 10, ya somos 30, wow, Ya te los ganamos bautizas 10. otra vez, ¿no? Para decir Ajá. que los... Dices, ganamos 10 y entonces alguien más, otra iglesia tuvo que decir, perdimos 10. Y entonces, ¿a quién está trayendo el movimiento carismático o el movimiento o nuestras nuevas formas de hacer liturgia o de ser iglesia? Pues está trayendo a miembros de otras iglesias y solamente chapulinea. Entonces, creo que también esa parte tendríamos que ser como muy, muy claros, porque bien dijiste, o sea, no somos el departamento de mercadotecnia, pero la iglesia hoy también está tal vez en ese letargo de no estar siendo impactada, de no estar impactando a su comunidad, a sus cercanos. Muy pocas iglesias, los vecinos de la iglesia van a la iglesia, ¿no? O sea, yo creo que 2 de cada 10, y eso ya estoy hablando un montón, van a la iglesia y no los impactamos de alguna O forma. saben que hay una iglesia. O sea, ya olvídate que van. Que lleguen. O sea, saben que ahí hay una iglesia. No saben porque cuando llegan de fiesta los desmañanamos, ¿no? A las 9 de la mañana están en un sueño profundo, no alcanzan. Yo pensaba, ahora que mencionaban varios aspectos, en 2 líneas, ¿no? La primera, que hay una serie de no negociables que creo que podemos apuntar con las 5 solas, ¿no? La presencia de Cristo, obviamente, una liturgia, o sea, más allá de las formas, ¿no? Esos elementos que tendrían que estar presentes, pero también, porque mencionaron por ahí, Will mencionó por ahí, ¿no? Que de pronto queremos romantizar esto de la iglesia primitiva, de cómo lo hacían ellos y de que entonces sí era iglesia y que tendríamos que volver a eso, ¿no? Pero cuando entramos al texto, pues vamos a ver que también tenían sus situaciones, sus problemas, también lidiaron con organización, también había un día a día con el cual tenían que trabajar. Entonces, nos corresponde en este momento histórico responder, ¿no? Y justo a esto último que mencionabas, cómo estamos impactando a la sociedad en la que nos encontramos, creyentes y no creyentes. O sea, porque ahí está el desequilibrio, ¿no? Cuando nos volcamos en mantener a los que ya están, y no solo en nuestras filas, ¿no? Sino en las filas de otra iglesia, pero que son creyentes, ¿no? Pero mantener, o sea, ser atractivo para ellos, o decir, no me importa esto y voy a pescar, ¿no? Pero sin dar un crecimiento, sin tener un discipulado, sin tener bases sólidas, donde así como estoy enfocado en buscar a esas personas, haya un sustento, ¿no? Que no sea solamente algo atractivo como tal. Y entonces, en encontrar ese equilibrio, o sea, cómo podemos ser relevantes a una sociedad que hoy puede estar escuchando, o sea, no necesariamente está negada en el sentido de, o sea, está abierta a escuchar de espiritualidad, ¿no? Que regresando un poco a la palabra de adoración en espíritu y verdad. O sea, las personas no, si preguntamos en general si creen en Dios, sí creen en Dios, ¿no? Y pueden hablar en una energía, de una forma, de muchas vertientes, ¿no? Entonces, no hay un rechazo como tal. Entonces, ¿cómo impactamos? ¿Cómo somos relevantes para mostrar el camino que debería ser?
y pensaba la responsabilidad que tenemos en ese sentido, pero también la oportunidad hoy en día con todos los recursos con los que podemos contar, cómo tener un tiempo y utilizar todos esos elementos a nuestro favor, o sea, a nuestro favor en el sentido de impactar, ¿no? O sea, salirnos de ese molde, de ese cuadrito que hemos repetido por mucho tiempo y entonces sumar los elementos que sean necesarios, ¿no? Y de pronto retomar algunas cuestiones que quizá le vemos o decimos esto huele a catolicismo, ¿no? Y solo por eso decimos no, aunque lo encontremos dentro de, ¿no? O sea, aunque no necesariamente es algo que esté mal. Y de pronto vemos algunas otras cosas que podríamos incorporar, cuestiones artísticas, algunas expresiones en otros ámbitos, y de pronto decimos no, porque es demasiado agresivo, demasiado diferente, demasiado diverso, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de incluir todo eso y entonces de una forma integral, como Dios nos ha creado, como seres integrales que somos, utilizar todo, ¿no? Para lograr esa finalidad que otra vez, ¿no? Es enfocarnos en Cristo. Entonces creo que hoy en día tenemos muchos recursos, hay muchas formas, pero evidentemente necesitamos profundizar en la palabra, creer que es suficiente lo que encontramos ahí y hacer uso de esas herramientas que están presentes para ser relevantes a una sociedad que lo necesita, ¿no? Sin desatender a los que son parte, ¿no? Fíjate, Fe, que ahí creo que hay mucho de los gustos y opiniones, ¿no? Gustos, opiniones, incluso juicios. Tal vez hoy nos detenemos mucho a hacer cambios o aceptar los cambios o aceptar las nuevas formas de comunidad o en las que las comunidades se interactúan en cuanto a la adoración, porque para nosotros a lo desconocido tal vez a veces le llamamos pecado, a veces le llamamos que está fuera del orden divino, ¿no? Y este tiempo entre Jesús y la mujer creo que nos lleva otra vez a ese principio, ¿no? Necesitamos comunicarnos con Jesús, necesitamos voltear a ver a Jesús, necesitamos volver a ese principio y ver en los evangelios qué es lo que Jesús está haciendo, qué es lo que tendría que estarse haciendo como comunidad, las cosas del reino, la manera a lo que Él vino, la manera en la que Él se despide y nos dice, sean uno, trabajen en unidad, que haya amor entre ustedes. O sea, cosas que tristemente en la comunidad a veces faltan, ¿no? A veces es inexistente. Podemos ver cómo las comunidades hablamos de amor, de perdón, pero no nos amamos, no nos perdonamos, incluso a veces ni siquiera nos aceptamos como esa diversidad en comunidades. Vemos una comunidad y empezamos a verle todo lo malo. No vemos exactamente, o sea, no vemos las cosas buenas que podrían ayudarnos a nosotros también a mejorar. Y recuerdo mucho lo que hablamos en algunos podcasts atrás con el hermano Juan José, cuando él decía eso, ¿no? O sea, cuando la iglesia empiece a ver todo lo bueno y a trabajar en eso bueno, aquello malo, aquellos problemas que tenemos hoy van a ir desapareciendo gradualmente, ¿no? Porque nos estamos enfocando en lo que realmente importa. Y no es lo que realmente me importa, y no es lo que realmente me gusta, y no es realmente lo que, en mi opinión, ¿no? Porque Dios me dijo, y con eso creo que desarmo a todos, y entonces ya como Dios me dijo, vamos a escuchar. Y Dios le dijo a alguien que lo que yo iba a decir era mentira, ¿no? Entonces, cuando vamos en esa línea, creo que nos vamos perdiendo y ahí tendríamos que caer otra vez. No se trata, la iglesia no es que tenga que deslumbrar a alguien, o la iglesia no tiene que ser atractiva solamente para alguien. Creo que la palabra y la presencia de Dios en sí misma ya es atractiva. O sea, cuando nosotros llevemos precisamente a ese Jesús a nuestras comunidades y expresemos a ese Jesús de manera correcta a las personas a nuestro alrededor, entonces creo que va a cambiar más allá de si iluminamos, de si tenemos los templos más bonitos, de si tenemos la música más
más guapachosa, sí tenemos al predicador más elocuente, sí tenemos a Jesús ahí, entonces esa adoración, esa comunión se transforma en espíritu y en verdad, porque Él es la verdad, Él es la vida, Él, como le dijo a la mujer samaritana, o sea, tú vienes por un agua que se va a acabar, pero quien viene a mí, o sea, no tendrá sed jamás, o sea, el agua fluirá como ríos de agua viva. Entonces, creo que esa parte a veces la hemos dejado y por eso empezamos tal vez esta charla con el hecho de que romantizamos o lo decimos nada más como una línea que recibe amenes, ¿no? Adoremos a Dios en espíritu y en verdad y todo. Amén, aleluya. Pero entendemos, y como decía Lemuel, creo que esa presencia misma de Jesús en nuestras comunidades nos invita a adorarlo en espíritu y en verdad, que es en la persona de Jesús. Y entonces creo que ahí todo tiene un cambio y da un giro. Y ya no vemos a las comunidades diferentes como esas comunidades con egoísmo, con esas comunidades con envidia, con celo, sino las vemos como parte del reino que se suma y entonces nos sumamos a lo que ellos están haciendo también, ¿no? Y de ahí, como ahorita, vaya, tal vez el tiempo de Navidad es una celebración en la que todas las comunidades sumamos, pero si nos pusiéramos de acuerdo todos los predicadores y dijéramos, este va a ser el tema, no sé si eso sea bueno o no, pero te imaginas que cualquier lugar en donde tú te encuentres, en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? En la zona metropolitana, durante todo este domingo, durante todo este mes, todos vamos a predicar el pasaje tal, el pasaje tal, el pasaje tal, y entonces la diversidad de personas, de un pasaje, no sé, tal vez todos vamos a predicar de Juan 1, ¿no? Entonces, todos los sermones que van a ser alrededor de, y hay una comunión, hay un acuerdo entre todos los pastores, decir, vamos a ir por esto, en donde tú te encuentres, a la iglesia que vayas, va a ser esta la liturgia. O sea, sería maravilloso. Y eso no nos va a quitar gente, no va a decir, lo hizo mejor Juanito que Pedrito, tuvo mejor enfoque tal, que tal. No importa. Dios habla a través de todos los enfoques. O sea, si de repente te pones ahí en el Facebook a verlos, a escuchar los sermones, para ti va a haber unos sermones que digas, no manches, hermano, hay que leer la Biblia al menos, ¿no? Porque pareciera que a veces ni la leemos, pero Dios habla a través de ellos y Dios usa incluso cuando nosotros distorsionamos muchas cosas, ¿no? Él siempre acomoda las cosas a su favor. Y sumando justo eso que comentas con lo que venía diciendo Willy, ¿no? O sea, ya la historia nos mostró cómo esto resulta, ¿no? O sea, Wesley en ningún momento trata de romper con la iglesia. O sea, él está sirviendo a la iglesia, pero él termina diciendo también esta parte, ¿no? El mundo es mi parroquia, entonces él rompe con ese esquema, con ese ritual de dónde se puede predicar, de qué forma se puede hacer. Entonces empieza a ocupar espacios públicos, tomar voy a decir una pedagogía, cómo comunicar de manera sencilla el mensaje y se está centrando en eso y el resultado pues sí es que va a romper un molde que estaba establecido obviamente, pero va a venir ese crecimiento, ¿no? Y va a venir esa multiplicación. O sea, no está buscando los números por los números, pero ese va a ser el resultado porque se está centrando en lo esencial, ¿no? En lo que no está negociando, ¿no? Que es la palabra de Dios. Entonces, creo que sí necesitamos reflexionar en ello, meditar y otra vez, como hemos mencionado, lo hacemos de forma individual, pero lo sumamos a la comunidad, ¿no? Caminamos juntos. O sea, no hay manera de hacerlo de forma aislada, pero tampoco me puedo sumar al grupo sin estarlo experimentando de manera individual, ¿no? Entonces, va de la mano y va a ser un tema relevante, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena poner las veces que sea necesario el tema, pero desde ese enfoque, más allá de la forma, en la búsqueda de esos esenciales, de lo que no vamos a negociar y cómo eso puede llevarnos a redescubrir algunas formas e incorporar los elementos necesarios para ser relevantes a un momento histórico, a un contexto preciso y que no tendría por qué estarle estorbando
a otro, ¿no? Sino más bien sumarnos a lo que Dios ya está haciendo en medio de nosotros. Y a mí me gustaría ir cerrando con esta reflexión personal. Hemos rechazado la presencia y la esencia de Dios en nuestras comunidades por el espectáculo y el show. Creo que esto nos tiene que mover una vez más a reconocer que la iglesia o que la comunidad no está para ser solamente atractiva por las formas, sino tiene que ser atractiva porque, insisto, la presencia de Dios atrae. Y si no está la presencia de Dios, obviamente siempre vamos a tener fans de nuestra comunidad, pero no vamos a tener seguidores de Dios, no vamos a tener discípulos, vamos a tener personas deslumbradas por nuestro show, por nuestro espectáculo, pero no personas que están siguiendo a Cristo. Y si este espectáculo les ha traído hoy con nosotros, por eso hace un rato decía, vamos a tener miembros chapulines, ¿no? Que de estar con nosotros, después se van a ir a otro lugar en donde sienten que está la unción, está el poder, pero solamente van por esa parte emotiva, ¿no? Por esa parte incluso a veces de venganza, de celo, movidos solamente por ese gusto y no movidos por esa transformación de la que son parte de, ¿no? Entonces, creo que el mismo Jesús lo vivió. Él estaba en los templos y en muchos de esos fue rechazado, ¿no? O sea, ni siquiera era tomado en cuenta. Y estuvo en las comunidades, estuvo en el camino, y ahí es donde hubo la transformación, ahí es donde hubo muchos más milagros, ahí es donde hubo multiplicación, ahí en ese día a día es donde Jesús hizo el cambio en la vida de la gente. Excelente. Pues sigamos adelante con la conversación, y este es un tema muy apasionante y da mucho de qué hablar. Yo creo que el punto de todo es que lo que sea que hagamos en la iglesia, siempre tengamos a Cristo como centro, ¿no? Que eso sea lo que nos dirija y lo que nos guíe. Y nos da mucho gusto que estén siguiéndonos ustedes también. Les recordamos de nuestro Congreso de Santidad, 6 y 7 de marzo. Inscríbanse, ya estamos con el 10% de descuento, así que todavía tienen la oportunidad de inscribirse con un precio más accesible. Y bueno, con eso estamos concluyendo. ¿Algo más, chavos? No. Sayonara. Bye.